tiempo que se nos ha regalado, lo cual me llama mucho la atención, puedo incorporar una actividad que tuve que sacar el cuatrimestre por problema de tiempo, que es algo así como, cuando lo pensé era como un trabajo práctico, ¿no? Ahora no es un trabajo práctico, va a ser más dialógico, pero la idea era, en base a un conjunto de preguntas, elegir algunas y tratar de responderlas desde los autores vistos hasta el momento, ¿no? Les leo las preguntas que están acá y luego vamos viendo cuál nos interesa más y empezamos a hacer el ping-pong de reflexiones. No voy a reflexionar yo solo, les aviso. ¿Se puede, mientras uno habla, capaz también incorporar otra cosa que se acuerde de algún otro autor? Sí, vamos. Pero es un buen ejercicio decir, ¿qué diría X sobre esto? Entonces las preguntas que estas son preguntas que se me ocurrieron a mí, me senté un rato a escribir y dije, bueno, ¿cuál es un número coherente de preguntas? Me parecía 30 un número coherente, pero ustedes dirán. ¿Existe una naturaleza humana? ¿El humano es un artificio? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Puedo saber qué siente el otro? ¿Es lo mismo este hombre que aquel otro hombre? ¿Es lo mismo este hombre que aquella mujer? ¿Es posible pensar al humano sin una oposición? ¿Es soportable la humanidad? ¿Podemos transformar a la humanidad? ¿Todos pueden acceder a lo humano? ¿Es necesaria la conciencia? ¿Hay humanidad sin finitud? ¿Hay humanidad sin acción? ¿Cuál es el origen del humano? ¿Hay diferencia entre humano y máquina? ¿El zombi es un ser humano? ¿Para tener derechos debo ser humano? ¿Llorar es condición suficiente para ser humano? ¿Desear es condición suficiente para ser humano? ¿El lenguaje es humano o el humano es lenguaje? ¿Tengo una identidad o me dan una identidad? ¿Tengo interior o creo que tengo un interior? ¿Puedo conocer los contenidos de las otras mentes? ¿Existe humano sin religiosidad? ¿Somos lo que somos porque seguimos normas? ¿Es importante tener un rostro? ¿Puede existir el humano sin este mundo? ¿Nos definimos por nuestra circunstancia? ¿La humanidad puede perderse? ¿Qué preguntas le...? Yo tengo una duda respecto, ¿qué es la diferencia entre la religiosidad y la tradición? La tradición. Bueno, la religiosidad mayormente tiene que ver con un grado de espiritualidad y de conexión con un sistema de creencias que proponen o postulan deidades o una deidad o un elemento supranatural. No todas las tradiciones van a postular algo supranatural o una deidad o un conjunto de deidades. Quizás sí elementos míticos, ¿no? O místicos. Tengo una pregunta. Estas deidades en forma de limurgo o en forma de concepto. Y eso ya depende de la religión. O sea, lo que voy a es como... La deidad representaría lo supranatural de alguna manera, o lo encarnaría. En el cristianismo es bien claro, Dios se identifica al 100% con lo sobrenatural, porque es lo que sobrepasa nuestra naturaleza. Pero, por ejemplo, en el budismo no es así, porque uno puede alcanzar lo sobrenatural. Siddhartha Gautama justamente logra eso, ¿no? Mediante la meditación. Siddhartha Gautama es Buda. ¿Bien? Es el nombre antes de dedicarse a la meditación y surgir de una flor de loto y otear hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste y crear en ese otear, en ese mirar, los puntos cardinales. Ese es un Dios que vale la pena, ¿no? Que nace y crea los puntos cardinales. Mayormente dicen que en Buda un Dios o ausencia de Dios, pero Buda te crea los puntos cardinales, así que qué tanto ausente es, no lo sé, depende cómo se lea. Así que va por ese lado. Bien, ¿qué pregunta les ha interesado? Partamos por ahí. ¿Les interesó alguna? Porque quizás le parecieron todas media aburridas. Muchas, la verdad, sí, Bueno, pero empecemos por algo. Me gustó la primera, existe un humano, o sea, una naturaleza humana. Hola. Ya. La primera, sobre existe una naturaleza humana.
Bueno, quizás es el problema antropológico, filosófico primero en sí. Que desde... Hace un rato hablábamos de sociedades que no se conocían y que tenían igual la monogamia. Sí. Se puede despertar el debate si hay una naturaleza. Muy bien, ok. La monogamia forma parte de la naturaleza humana. Bueno, juguemos a hipotetizar. Digamos que encontramos evidencia, que existe, pero digamos que de nosotros haciendo ese estudio, encontramos evidencia de que culturas o grupos sociales que no han tenido contacto alguno desde que han existido, que tienen un conjunto de prácticas y de creencias idénticas o de gran similitud. Por ejemplo, el matrimonio en términos monogámicos. Una vez que te juntas con alguien es para toda la vida, ¿no? La pregunta es, si estas personas no han tenido contacto, ¿por qué han construido eso? La respuesta podría ser porque está en su naturaleza. ¿Quién de nuestros pensadores podría responder eso? O que lo discuta, ¿no? Vamos a recordar qué autores, el de Ética y Ciudadanía, qué autores tenemos a nuestra disposición. Pascal, Nietzsche, Kant, Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger, Sartre, Kusch y Gadamer. Hasta ahí, porque hasta ahí estuvimos hablando. Bueno, si los que han leído Nagel, podemos poner a Nagel, o que han leído a Rosset o a Dennett. ¿Alguno de estos autores, punto 1, habla de una naturaleza humana? Kant, bien. Kant habla de la naturaleza humana. Exacto. Bien. ¿Alguno más? Y Foucault capaz no lo he leído, pero me acuerdo de la clase, tirar lo humano, no me acuerdo cómo era. Claro, el sujeto es algo que tiene que ser superado. Entonces no habla de naturaleza, o sea, no defiende una naturaleza. Claro. No, pero estamos pensando, para responder si hay una naturaleza humana, tenemos autores que van a decir que no. ¿No? A ver, primero veamos los que dicen que sí. ¿Quién más dice? ¿Kant solamente que hay una naturaleza humana? ¿Nietzsche no habla de naturaleza humana? No habla, o sea, no habla de manera positiva, pero habla de la naturaleza humana. Esa actitud de supervivencia. Claro, pero hay algo que lo estructura. ¿Husserl habla de la naturaleza humana? No sé, pero... Obvio, ninguno de los autores va a decir, ningún autor habla de zombies, pero podemos hacerle la pregunta del zombie. Pero capaz con el tema del... Capaz sea propio de la naturaleza. Zombie humano. Porque el zombie con un murciélago así. Bueno, entonces sí tenemos a alguien que habla de zombies. Pero estamos hablando de naturaleza. Pero no, sí, te entiendo lo que decís. La palabra zombie aparece en él y aparece a propósito. Y capaz pensar el código como algo que da sentido al mundo puede ser propio de la naturaleza. Y en el sentido de que es lo que nos humaniza, lo que nos hace lo que somos. Ahí tenemos, mira, de repente hay varias gente que hablan de naturaleza humana. Muy bien. Entonces, No sé si diría Heidegger, porque es una... que él no pueda definir lo humano, ¿implica que él no crea que existe lo humano? No, si cree que existe lo humano. Entonces, si existe lo humano, debe existir alguna cualidad que lo hace humano, o alguna condición que lo hace humano, ¿no? Usted no cree. No, si cree. Si yo creo que hay una serie de notas particulares que te hacen ser lo que son y no otra cosa, si opera una identidad, un principio de identidad y no contradicción, hay algo que te da tu especificidad. Merleau-Ponty, muy bien, sí. Muy bien. ¿Quién más? Heidegger, Merleau-Ponty, Husserl, Kant, Nietzsche. ¿Pascal? Pascal, bien. ¿Kusch?
con las finitudes, claro que sí. A ver, pensemos. Kush, ¿qué habla? ¿De qué habla? Sí, sí. Incluso puedo hablar de dos naturalezas humanas, quizás A ver, la europea y la americana. a ver cómo serían dos naturalezas. Entonces no sería naturaleza. Ah, se pone complicado. La cultura en el medio, no sé, podría haber. Sí, pero no siempre la naturaleza es totalizadora, me parece. Argumenten sus posiciones. Yo tengo una respuesta, pero defiendan un no y un sí. Es fácil. Usted dice que no porque hacer algo cultural. Sí, porque si hablamos del suelo cultural, entonces no podría hablar de la categoría humana, ¿no? Sino de la categoría del humano americano y europeo. Ok. Y usted dice que sí, ¿por qué? Que sí, qué cosa. Que sí hay dos naturalezas. Me parece que Kush distingue el humano europeo del humano americano. Sí. Dice que el humano que buscaba Heidegger ya estaba y estaba Sí. acá. Sí. ¿Y eso qué significa? Porque eso puede ser una nostalgia de Heidegger. La naturaleza humana está en la tradición. En la tradición. A ver, ¿por qué? Cuando él habla de que hay que retomar esas tradiciones culturales, pienso que si critica a Heidegger en ese sentido de que él piensa en ese hombre europeo por tanto tiene ciertas cualidades y el americano tiene otras cualidades previamente que la encontramos hoy en día en esa tradición. Eso es lo que Más o menos. Lo que yo interpreto de Kush, que si bien no entra el concepto de naturaleza en el sentido que estamos trabajando, Kush sigue siendo un deudor de Heidegger, ¿no? Y habla de un sentido o un horizonte de sentidos de lo humano. Entre ese horizonte de sentido de lo humano está la realización del humano en términos europeos y la realización del humano en términos americanos. Lo americano y lo europeo no va a ser netamente una naturaleza como tal, pero entra dentro de la estructura de las posibilidades del humano. Podría ser después el humano oriental y el humano, ¿se entiende? O sea, interpreto que en Kush existe como un arquetipo que opere, que se va realizando. ¿Me explico lo que quiero decir? Por mi lectura de Kush y como heideggeriano, sí habría finalmente algo señalable como lo humano. No, yo quería preguntar, porque cuando habían dicho lo de Pascal, que para él se habría la naturaleza humana, ahí yo me perdí porque no me quedé pensando en qué parte, o sea, qué parte decía, porque al menos lo que yo había entendido era como que para él, justamente con esto del punto fijo que recuerdo, yo entendía que al menos para él, o no sé si hablaba más de perspectiva, de percepción, conocer, pero que el punto fijo era muy condicionante a la hora de qué manera íbamos a vivir nuestra vida. Sí, nosotros con Pascal jamás podríamos construir una definición de la naturaleza humana. El humano no podría construir. Pero acá hay dos cuestiones. Una, que es la conciencia a la que todo humano puede alcanzar de saberse entre dos infinitos. El humano es un junco que se dobla sobre el viento, ¿no? Esa definición que da él. Y segundo, existe Dios. Y Dios creó al humano. Entonces existe literalmente. En la apuesta pascaliana, en toda perspectiva teológica, lo natural existe, porque sin lo natural no tiene sentido lo sobrenatural. Y Dios es sobrenatural. Entonces, lo sobrenatural define a lo natural. Entonces, hay una cuestión. Que nosotros estemos totalmente incapacitados es un problema nuestro, no es un problema de Dios.
Dios sabe cuál es, nosotros no sabemos cuál es, ¿no? ¿Se entiende? Como creyente en ese sentido, en Pascal estaría. Acá está el problema. Quizás la cuestión no tiene que ver tanto con si existe una naturaleza con estos autores en su mayoría, sino es si existe o no existe. ¿Podemos decir algo sobre ella? Porque acá empieza el tema. En Pascal no se puede decir nada. En Kant sí. En Nietzsche lo que tenemos que decir es poco y pobre. En Husserl, bueno, no, tenemos cosas para decir importantes, ¿no? Hay mucho para hablar sobre el Co y todo eso. En Merleau-Ponty hablamos, pero en realidad para poder encontrarnos con los otros. En Heidegger, cualquier cosa que digamos va a limitar el sentido del ser. En Sartre, ok, sí hay algo, porque tenemos que defender nuestra libertad. La libertad es lo importante. En Kusch, todo lo que dice en sentido heideggeriano es realizar una manera del ser humano. El tema es que se definió el humano europeo por sobre otro humano, lo cual eso ha generado varios problemas, ¿no? Y en Gadamer, sobre las intertextualidades. ¿Hay un humano? ¿Hay una naturaleza? Yo creo que no hay textos. Claro, no, nunca va a haber en Gadamer humano. O sea, de todos los que hemos visto, el único que por ahora se desentiende del humano, lo único que tenemos es una tradición de imágenes del humano. Porque tenemos que dialogar con la tradición, pero eso no quiere decir que podamos crear una nueva tradición sin humanismo, sin humanos. Bien. Bueno, a ver, creo que nos hemos aflojado un poco. Veamos una más interesante, una más que nos motive más. A ver, ¿alguna de estas que están acá? Bueno, ¿qué cree usted? Vos podés hablar también de eso. Ustedes también pueden hablar. No se hagan los giles. Estamos jugando a otra cosa. Se puede haber porque el lenguaje es humano, porque es enteramente de nosotros, pero de todas maneras también nos conformamos como humanos a través del lenguaje. Sí. ¿Y desde quién podemos hablar sobre esto? Porque eso lo que me has dicho es como una reflexión generalísima que lo podemos encontrar en cualquier manual de filosofía. Ahora, de lo que nosotros hemos visto, a ver. Ah, bien. Bien, entonces nosotros somos lenguaje o el lenguaje es humano, para Heidegger. Elegiste un buen ejemplo. Ahora, ¿el lenguaje es humano o el humano es lenguaje? El humano es lenguaje. Ahí está la reflexión. Perdón. ¿Qué crees tú? El humano es lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque eso nos constituimos No con- nuestro ser se constituye de esta manera. Es un campo que tenemos solamente nosotros. Bien. Y, La concepción del mundo que tenemos está delimitado, por así decirlo, limitada por el lenguaje que conocemos, según Heidegger. ok. Es la casa del ser, es decir, las paredes, los vidrios. ¿Y el lenguaje no es humano entonces tampoco? Sí, es como un punto de. ¿Cómo se dice? ¿Una contradicción? No contradicción, sino. Paradójico. ¿Por qué es paradójico? Lo bueno de lo es que no es exclusivo. Justamente por eso. El y es exclusivo, o bien es exclusivo. O bien el lenguaje es humano, o bien el humano es el lenguaje. Este o nos da posibilidad de tener tres opciones. A, B, o si no, A y B. Ustedes dicen que el humano es el lenguaje y el lenguaje es humano, en Heidegger, En Heidegger. o lo que están interpretando. Por lo demás, no sé qué Yo piensan. un poco por mí y también respaldado un poquito con un par de ideas de Heidegger, pero si bien Heidegger decidiría conmigo, diría que el lenguaje, el humano es el lenguaje. El humano es el lenguaje. Creo que con Nietzsche podemos afirmar las dos. A ver, ¿por qué?
como que tengo un recuerdo de Nietzsche diciendo que el artificio, no, que si cantamos sería todo mucho mejor, tomando la vida lúdica y no materializándola o entendiéndola desde la ciencia, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido, el lenguaje es humano, porque el superhombre sería quien, la superación del humano sería lo que entienda que el lenguaje no es la salvación, que tampoco es una excusa el hecho de que sea un canal comunicativo. Yo creo que sería como una cuestión de etapa, ¿no? Pero quizá, y si se preguntan, ¿hay seres que usan lenguaje que no sean humanos? Claro, que eso iba a decir, el animal no humano se comunica. Bueno, habla de lo que es la etología humana, animal, perdón, etología animal. Es trabajar en el campo animal y hacer investigación en base a eso. Y cuando hay un autor que cita de él que hace la investigación sobre el murciélago, se da cuenta de que hay un problema, no solo en murciélagos, sino en los animales, hay un problema de lenguaje, que al no poder comunicar, es decir, si un murciélago hablara, se generarían muchos textos sobre eso, pero un murciélago no habla. Entonces, existe un problema, no puedo saber si ese animal tiene conciencia o no porque no me habla. Pero si hay tipos de lenguaje que se interpretan. Bueno, pero ahí está el tema. No me habla a mí, o sea, yo no entiendo lo que dice, es una cosa. Que no diga algo es otra cosa. Porque el animal el animal no humano puede tener lenguaje. No sé, todavía no estamos discutiendo eso. Si el animal no humano tiene lenguaje, entonces el lenguaje no es humano. Y si el humano es lenguaje, estamos en un problema. Para mí no es solamente el humano el lenguaje. Recuerdo en las jornadas de los proyectos de investigación de filosofía el año pasado, un compañero expuso que eso es una crítica que se le hace a Heidegger, o sea, que no tome en cuenta la cuestión animal, solamente el humano, el lenguaje para él. Claro. Para mí no solamente, como dije, no solamente... Pero ¿cómo podríamos saber que otros seres no humanos tienen lenguaje? Que también se comunican. Pero las plantas se comunican también, pero el lenguaje estoy seguro que no es simplemente una comunicación. Por lo menos si seguimos con Heidegger o con los hermeneutas, con Gadamer o con los existencialistas, va más allá de comunicar algo. Entonces, ¿cómo sabemos que otros tienen un lenguaje más allá de la simple comunicación y van a la constitución? ¿No hizo esa pregunta usted a lo? A ver, ¿usted qué habla de los otros? Sí, va las piñas, ¿viste? Es la cuestión, porque digamos que yo me pongo en una posición animalista y defiendo que los animales tienen lenguaje constitutivo, no comunicativo. Bueno, estoy obligado a por lo menos demostrar cómo se constituye. A mí se me ocurre ejemplo, por ejemplo. Voy a pedir algo, pero baja la cabeza y poner tu puño sobre el pecho. Y yo te abajo. ¿Ven esto? ¿Esto sí lo ves? No sé qué lo puedo más. Ahí. Estudios en primatología han señalado que ese es el símbolo más general del chimpancé para pedir disculpas y para perdonar las ofensas. Si cuando un chimpancé joven o que está en casta inferior en el orden social comete un problema, por ejemplo, comerse la comida de otro o golpear a alguien, el inferior, porque tienen castas, son jerárquicas, no son los chimpancés no son horizontales, hace siempre el mismo símbolo de pedir disculpas y siempre se lo responde. Hay un par de sonidos que no lo sé hacer, ¿no? Te lo mostraba, una cosa así, pero no, hay sonidos específicos. Han dicho, estos son los, este es el sonido que representa este acto de paz.
Bueno, acá hemos constituido la paz. Entonces ahí podemos decir, acá hay un lenguaje constitutivo. El de los elefantes puede ser otro ejemplo. A ver. Se muere un elefante que como que están todos, como que hacen como un ritual cuando aparece. Bueno, ahí podemos ver. ¿Viste que así había ejemplos? ¿Por qué? O el de las abejas. ¿Cuál? Que para dar las coordenadas de dónde Los bailes. Los bailes que tienen, los diferentes movimientos. Creo que basta un ejemplo si leemos a Michel Legrey. ¿A Michel quién? Michel Legrey tiene básicamente casi 200 hojas explicando ejemplos de animales que tienen este tipo de comportamientos. Bien, entonces, de repente nos encontramos con el problema de si el humano es lenguaje, estos seres que tienen lenguaje, ¿y qué tienen que ser considerados ahora? Humanos. ¿Y queremos considerarlos como humanos? Una cosa es que los respetemos. Ojo, no estoy diciendo faltarle al respeto, no estoy diciendo metámoslos al matadero. La pregunta es, ¿los consideramos como humanos? Tampoco es considerarlos como personas, porque yo puedo considerar un ser una persona, pero considerarlo como humano, porque es un problema antropológico filosófico. Pero si calificamos al humano como un animal. Bueno, entonces, si es lo mismo, ¿para qué hacemos distinciones? Te muestro un caracol y te digo, aquí está el humano. Como hizo Diógenes a Platón, cuando Platón dijo, el humano es un ser bípedo sin plumas. Si no importan las categorías, yo vengo con un pollo desplumado y te digo, este es el humano. Entonces, o nos importa o no nos importa. Ahora yo creo que le echaríamos la característica de diferencia del lenguaje. Seguiríamos en la búsqueda de ver qué es lo que es. Ok, bien, digamos que sacamos. ¿Qué otra tenemos? Quizás en estas preguntas encontremos algunas que nos interesen. El poder proyectar e imaginar no es propio del humano. A ver, ¿a qué llamas proyectar e imaginar? El poder tener un planeamiento de lo que puede venir, digamos. Como los horneros cuando hacen casa. O las máquinas, cuando le das orden. Sí, pero... O la ardilla que planta una semilla para buscarla después. Ese sería algo de planeamiento, digamos. O sea, yo planto esto y sé que después está ahí. Pero, ¿qué pasa con el imaginar? Dudo que una ardilla imagine. Bien, es verdad. Ahora que quizás plantando esa misma semilla en otro tipo de tierra pueda, no sé, durar más tiempo. Y si yo sé hacer caña de pescar y te enseño a vos para que puedas pescar cuando yo no esté, ¿te parece una buena idea de imaginación y proyección? Proyección sin imaginación. Bueno, tengo que imaginarme cómo la caña pescar. Si no tengo la imagen de la caña, ¿cómo te lo enseño? Tengo que imaginar cómo hacer entender cómo la hago. Claro. Además, Claro, bueno, Te digo eso porque los orangutanes y los chimpancés lo hacen. o los cuervos cuando tienen hay un tubito, le pones la comida en el medio, buscan la manera de encontrar Claro. una herramienta para poder sacar el... claro, bueno, Tienen que tener una Juan imaginación. también el hornero, creo que debe tener una imaginación de cómo hacer un hornerito para... ¿Sabías que la casa de los horneros tienen 2 habitaciones, no? La falsa, para cuando entran a depredadores, y la de eso. Y tienen que calcularla, cómo poner la falsa y cómo poner la verdadera. Pero acá estoy viendo un problema. Estamos desviando la conversación hacia la oposición humano-animal, ¿no? Veamos otro tipo de pregunta. Ya que estamos pensando en oposiciones, ¿es posible pensar al humano sin establecer una oposición? Sin establecer una oposición. Claro, porque todas las definiciones que estamos haciendo están oponiendo cosas. El humano hace esto porque esto otro lo hace, o el humano no hace esto y esto sí lo hace. ¿Quién puede definir sin oposición? ¿Cómo dices? ¿Y qué dirían nuestros autores? ¿Qué dirían los otros autores? Claro, los que hemos visto. Porque no entiendo la pregunta. ¿Es posible pensar al humano sin oposición?
situaciones, decía algo muy característico del humano. Sin que se pueda contradecir, decir algo apodíctico se podría decir. A ver, como No, que... no, no, no. Ah, La pregunta sería lograr decir algo apodíctico claro, con el fin de que nadie lo pueda discutir. Claro. porque es lo que estábamos haciendo, pensando contraejemplos y ejemplos. No, yo creo que no. ¿Y esta otra? ¿Es soportable la humanidad? ¿Para Pascal es soportable la humanidad? Pero para eso teníamos que responder la pregunta anterior. ¿Cuál? ¿Qué es el humano? Bueno, pero digamos que no sabemos lo que es el humano, aceptemos nuestra ignorancia, ¿no? Abrazamos, no sabemos si, como uno nunca sabe si lo van a amar, pero dice, bueno, no me importa, yo no sé si me vas a amar, pero yo sí te amo a vos, no es esa situación de, ok, no sé qué va a pasar, indistinto de eso, ¿puedo soportar lo que soy, esta cosa que no sé que soy? ¿Para quién? Y para Pascal es porque... No sé, o sea, yo te corté la conversación, perdón. No sé qué es. ¿Quieres decir algo, perdón? No. Para Pascal es insoportable. ¿Eh? Es insoportable. Claro, insoportable, un bajón ser humano. Necesitamos a Dios, es tan bajón que tiene que apostar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué para Pascal es insoportable? ¿Y por qué? Porque la infinidad del cosmos No se puede. genera un desacierto tan grande del humano que hace que no se pueda soportar. produce una angustia. Claro, esa angustia entre tantos infinitos. Claro, están ahí. ¿Eh? Que dice que el existencialismo a la gente no le gusta porque lo ve negativo, pero en realidad es porque la humanidad tiene que tener el peso de ser humano. Claro, exactamente. Pero El infierno, ¿no? Él habla de esa situación infernal. para Nietzsche tampoco es soportable. Y no, es tan insoportable que abandona. Le dice, chao humanidad, lo estamos viendo. Necesitamos el superhumano. ¿Y para Gadamer? ¿Para quién? Gadamer, Es necesario ¿por qué es necesario? soportarlo para poder definirlo. Sí, pero Gadamer, al no tener una fuerte imagen humana, va a decir, ya lo vemos con esta idea de soportar o insoportar. ¿Por qué tenemos una tradición de soporte o de lo no soportable del humano? ¿Y esta? Pero, perdón que me quede con la pregunta anterior, pero ¿cuál sería la solución si es insoportable? Bueno, eso depende de quién sigas. En Sartre no te queda otro. Cualquier cosa que hagas vas a seguir siendo humano. Por tanto, se vuelve insoportable. Siempre va a ser insoportable. Es un peso terrible. En Pascal es tan insoportable que tenemos que apostar a Dios. Ahora la pregunta sería, En llorar ¿qué es insoportable? y que no tolerás ser lo que sos. Lo insoportable es que no aguantás ser lo que sos. Y que A muchos le ha pasado. ¿A qué punto me lleva al... Ah, bueno. ¿Cómo respondo ante esta presión? Es distinto. Pero es, para mí, Sartre en ese sentido es muy paradójico, porque si bien es insoportable, pero de alguna u otra manera lo tenés que soportar. ¿Sí? No, claro, es casi un imperativo kantiano. Sí. Y en Camus, que no lo vimos, festejamos este absurdo. Lo insoportable es lo que es la posibilidad de ser feliz. En Camus, ¿no? Los existencialistas franceses son medio nietzscheanos. ¿Es lo mismo este hombre que aquella mujer? Ya me pregunté de él, ¿no? ¿Qué dijo? Es lo mismo este hombre que aquella mujer. En términos de nuestros autores y autoras, que hemos visto que no vimos ninguna todavía. No. Para Sartre no. ¿Eh? Para Sartre no. ¿Por qué no? Y ya con el hecho de que estés nombrando todo el tiempo hombre y no humano. Ya de ahí creo que se parte de un avance de que no es lo mismo. Bueno. Que hombre que tiene. Yo no me pensaba defender a Sartre, pero jugando a abogado del diablo.
es una deformación del idioma francés y español, podemos decir. ¿Por qué una deformación? Porque nuestro idioma tiene algo terrible que toma hombre y humano como sinónimo. Podemos hablar claramente de todo lo que está atrás, ¿no? Pero digamos que Sartre era tonto, lo cual no es verdad, y no se dio cuenta, lo cual no creo que sea cierto, de que usaba hombre como sinónimo de humano. Es más, podemos acusar al traductor, no a Sartre, de esto. Inclusive, salvando las traducciones, Sartre, ¿pensaría mantener esta postura? A ver, yo no sabría cómo decirlo por el hecho de que no conozco el idioma original de ellos. Bueno, pero la filosofía la has conocido. Siento que en los autores que dijimos que sí hay una idea de naturaleza humana, puede haber una respuesta afirmativa a eso. Es lo mismo. Este hombre que queda mujer. Por ejemplo, Heidegger. claro, es lo mismo, no hay distinto. Porque en realidad no somos hombre y mujer, ¿qué somos? Claro, el Lázaro, que será ahí, ¿no? Estamos ahí. Ni siquiera la nomenclatura hombre o mujer entra, es el Dasein. Está ahí. ¿Y el Nietzsche? ¿Qué es mi fetiche? Nietzsche ocupó unos 15 parágrafos del Cerebro Zaratustra para hablarnos de mujeres y hacer diferencias. ¿Pero de qué Zaratustra estamos hablando? ¿De Zaratustra editado por la hermana o el de él? No sé. Hay una traducción de Zaratustra que se consigue gratis, muy barata en los libros de reventa, que yo tengo una de esas, que fue el primer Zaratustra que me compré, que es de la traducción editada por la hermana. Hecha por la hermana. Bueno, esa traducción de para Nietzsche no es lo mismo. No es lo mismo. Indistinto de eso. No voy a salvar a Nietzsche de Nietzsche. Lo salvo que aclaré lo de esa traducción. Pero ¿por qué no es lo mismo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo en qué sentido. No, a ver, no sé. ¿Es inferior, superior, igual? Estoy diciendo que en la relación del humano, la cuestión del género deja de tener la importancia que tiene hoy. Claro. Exacto. Yo creo que y sí pasaría a ser lo mismo. En la superación del humano, en la hipotética superación del humano de Nietzsche, el género deja de tener la importancia de hoy. Y sí, no vivimos más presos a las metáforas que hemos construido. Claro. ¿Los demás qué piensan? Yo estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Son todos nietzscheanos ahora? Ok, bueno. Interesante. Había una de las máquinas. ¿De las máquinas? ¿A qué se refiere la segunda pregunta, perdón? Si el humano... Es un artificio. ¿Es algo creado? El humano sí creado para Nietzsche, sí. Es decir, concepto humano. ¿Y para quién más puede ser? Para acá, ¿no? Y no. El juicio divino, ¿no? Mira, buena esa. En ese sentido lo decimos, no somos imágenes. Y sí, en artificio divino, sí. Si le agregamos la poco divino, tenés razón ahí. No es una invención arbitraria, es una invención necesaria. ¿Y en Kant? Estaba pensando en Kant. ¿Cuál es el destino del humano para Kant? ¿No hay kantianos acá? No he venido a la clase, ya puedo escuchar la clase grabada. Bien, me da una paz lo que me estás diciendo. Me hace llegar bien a fin de cuatrimestre. Y no lo pienso leer, ni lo pienso... Faltaba que cada vez vaya más lejos, ¿viste? Y si me lo preguntan, no le voy a responder. Okay. Siento que la creación o no creación del humano para Kant forma parte de lo numérico. Lo numérico, no. Como que no sé si se puede hablar de eso.
Él habla en qué es la ilustración y el tratado sobre la paz y en la metafísica de las costumbres. Habla sobre la creación del humano. Habla sobre el destino del humano. Ajá. El destino. El humano está destinado. Eso es lo que me queda pensando en la primera pregunta que hiciste. ¿Cómo fue la primera pregunta que hiciste? ¿Cuál es la Naturaleza. No, pero que no sobre Kant? ¿Qué era lo que perseguía Kant? ¿No? En fin, que seamos un fin en sí mismo, puede ser. No, en Kant hay una apuesta de un destino que él entiende que lo vamos construyendo y reconociendo mediante signos emancipatorios históricos, como la Revolución Francesa, que muestra nuestra ganancia del humano sobre sí mismo. Que lo humano puede ser numérico, no lo sé, pero que lo vamos a lograr comprender. Hay una meta ahí. Entonces, vamos construyendo esa definición del humano, vamos como puliéndola. Es todo un tema ahí. Yo en realidad lo numérico lo dije porque, si no me equivoco, Dios, alma y mundo son terreno numérico, ¿verdad? Sí, son terrenos numéricos, son terreno de la antinomia de la razón, las contradicciones de la razón. Que quiere creer pero no tiene cómo creer. Y en cuanto La libertad también está ahí. Claro. Lo cual es un problema porque la libertad es el fundamento de los tratados cívicos. ¿Cómo que no tiene con qué creer? Claro, ¿con qué elementos tenemos para demostrar que el mundo existe? ¿Qué elementos tenemos para demostrar que nuestra alma existe? O que Dios existe, o que la libertad existe. Creemos, dice Kant. Es como que no niega la existencia de tales cosas, pero tampoco se toma el tiempo de explicarlas. Claro, como que no lo puede conocer, pero sí se puede expresar. O sea, sí puede expresar esas cosas, pero no las puede conocer. ¿Y este? Uno de la máquina me habían dicho. No, ¿dónde está? Acá. ¿Hay diferencia entre humano y máquina? Si yo me pongo al lado de un celular, ¿dónde está el humano? ¿Lo pueden señalar? ¿Tienen la capacidad de señalarlo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿En seguro? Ok. Acá hay dos máquinas y un humano. ¿Lo pueden señalar? Sí. Ok. ¿Hay diferencia entre este humano y esta máquina? ¿Eh? Puse de uno tiene conciencia y otro no. Bien, ¿qué problemón? Vos podés ingerir ese líquido y ella no, probablemente. Bueno, pero hay personas que pueden menstruar y yo no, y no por eso empiezo a decir quién es humano y no. Si empezamos a distinguir eso, estamos en un verdadero problema. Es un camino peligroso. Para mí puede ser la pregunta orientada hacia si hay diferencia en el pensamiento de cada quien. A ver. Como lo dijo Lucio sobre el tema de la conciencia. Claro. Y a ver, desarrollo. No sé si conciencia es la palabra que usaría yo, capaz pensamiento o razonamiento. Por lo que el logos es lo que eternamente se ha enaltecido en el humano de manera exagerada a veces. Si razonar es como humano, podemos pensar que las máquinas piensan. Claro, ¿qué no para las máquinas no piensan? Y bueno, ¿qué entendemos por pensamiento? Porque si nos vamos a la lógica clásica, analizando un razonamiento, digamos, con un ejercicio lógico, es exactamente igual el procedimiento que hace la máquina. Claro, y mejor. Más eficaz seguramente. Pero digo, sistemáticamente es lo ¿Cómo mismo. era la pregunta, profe? El de la máquina. Conclusiones a partir de premisas. Yo creo, profe, que sería interesante plantear que el teléfono o la máquina puede responder si lo crearon y quién lo creó, el hombre no puede. ¿Y qué ganamos con eso? Y ahí está la gran diferencia, me parece. Que nosotros, yo puedo decir mi mamá y mi papá. ¿Y quién creó a su mamá y su papá? Y ahí Su mamá. no- Bien. Su mamá y su papá. Pero bueno, la máquina también puede estar en ese loop, ¿no? Esta máquina fue creada por esta máquina. Y esta máquina fue creada por esta máquina. No, ¿y quién creó por primera vez
Vos decís que hubo otro tipo de ser, en este caso el humano, que creó eso. Ahora imagínate en un tiempo que, digamos, pasen, qué sé yo, 5.000 años más y no quede disco duro sobreviviente de las primeras máquinas. Sigue habiendo máquinas. Y la luz tiene que... Ahí. Y que vos decís que pierden el conocimiento. Es medio mitológico griego eso. Los griegos creían que estaban con los dioses y nosotros ya pensamos que los dioses están lejos. Hay varios casos que hablan sobre poder distinguir la capacidad y la inteligencia. Pasa que la discusión del humano con máquina es una discusión siempre de las capacidades, ¿no? Y mayormente se lo va a relacionar con capacidades cognitivas, que es lo que más podemos ver de las máquinas, que se asemeja y se diferencia con nosotros. El grado de inteligencia, el grado de comprensión, el grado de resolución de problemas, ¿bien? Que en ese sentido el problema entre humano y máquinas también el problema es similar al problema humano-animal, ¿no? Cómo se entienden cosas. Seguramente ustedes deben conocer el caso de la caja china o de la máquina inteligente. ¿Lo conocen? Sí, ¿no? La caja china es de Searle. Que encima está basado en el experimento hicieron una película hace poco, El Código Enigma, de este filósofo ingeniero de Turing, exactamente. Está basada en el experimento de Turing, ¿no? Que hace justamente la interrogante sobre, bueno, ¿con qué pasos decidimos que alguien está procediendo de manera inteligente ante cierta acción? ¿El de Turing lo conocen? Sí. ¿No? O sea, es más o menos el mismo. El de Alan Turing es yo escribo una pregunta, meto la tarjeta, porque era computadora de tarjeta en ese momento, y me devuelve la respuesta con la tarjeta. Y me dicen, de estas dos ranuras, ¿sí? Obvio, sí. Permiso, buenas chicos. Ando ofreciendo un sanduchito de paleta de queso y salami y queso en 200 pesos y de jamón crudo en 250 por si alguno anda interesado. ¿Jamón crudo? Llegaste a la hora correcta. ¿Querés descansar? No, yo vengo acá ya almorzado potentoso, porque como yo sigo hasta las 9 de la noche, sí, los lunes es todo de corrido, entonces almuerzo contundente como para... Me compro algo para la garganta, para tenerla seca. No, empiezo... ¿Lo tengo acá? Pero ahora estamos charlando. Sí, los lunes empiezo a las 7:30 y termino a las 21:20. Esto de trabajar para llegar a fin de mes. ¿Y de la facultad? Colegio Central, Facultad, San Martín. Sí. Es lo único que logra que no suba más de peso. Porque no es que dejo de comer, o que como sano, o que no tomo cerveza. No. No salgo a correr, nada. Entonces, como para sobrevivir y... Bien. El experimento de Turing es, vos pones tus preguntas en las ranuras y son dos ranuras y te dicen, en una ranura hay una máquina y en otra hay una persona. Tu trabajo es distinguir en qué lugar está la persona y en qué lugar está la máquina. El experimento te lleva a que vos nunca podés distinguir eso, ¿no? Entonces, si no podés distinguir si la máquina es más o menos inteligente que vos, quiere decir que la máquina tiene por lo menos inteligencia humana. Lo cual ya nos lleva al problema de si caracterizamos la inteligencia humana como el elemento vital para diferenciar lo humano de la máquina. La caja china es mejor, mejora el argumento. Sara está vivo todavía. Hace poco dio una conferencia en Google, no sé qué onda.
que dice lo siguiente, dice que vamos a poner en un cuarto a vos sos ahora la máquina, ¿bien? Y vos tenés un diccionario armado específicamente, todo con caracteres chinos. Y del otro lado te meten preguntas a vos, y vos tenés que responder esas preguntas siguiendo, aparece este símbolo, yo respondo con este símbolo. ¿Bien? ¿Entienden? Ahora, es tu tarea saber si el que pregunta es humano o máquina. O sea, se invirtió el lugar. Dice, no lo vas a saber nunca tampoco. Porque primero, no tenés conocimiento del lenguaje. Más, digamos que lo he hecho tantas veces que te lo aprendiste en memoria. Aprendiste el lenguaje chino. ¿No? No es que sabés qué significa. Sabés que este símbolo con este símbolo. Eso es lo que sabés. Nadie te puso debajo del símbolo casita. No, acá está el símbolo. Este símbolo, este símbolo. Lo hice tantas veces que cada vez que aparece el símbolo yo sé cómo responder. ¿No? Ahora vos sos la máquina. Ahora, ¿podés distinguir las preguntas de si el que te pregunta es una máquina o un humano? Y puede ser que eso, bueno... Es buena la pregunta. Igual, capaz que sí. Desarrollo. En filosofía usted tiene que desarrollar, no puede... Básicamente le preguntaría ¿cómo estás? Y la máquina no te podría responder si está bien. Pero vos no haces la pregunta en este ejemplo. Vos haces la respuesta. La pregunta es, si a través de preguntas que te hacen, ¿podés saber si el que te pregunta es un humano o una máquina? Imposible. Eso es lo que señala hacerlo. Hay una dificultad que ya no es una cuestión de que las máquinas son tan inteligentes como nosotros. Porque eso es lo que muestra Turing. Lo que muestra Searle es, se hacen preguntas con el mismo tenor que nosotros. Y ahí nuestro estatus ontológico de que nos preguntamos por el mundo... Puede ser que la diferencia esté en lo emocional o en lo sentimental, que ahí no solamente en la inteligencia, pero se puede hacer una diferencia con eso. Tengo una respuesta para eso. Nota al pie. No puedo fundamentar lo que decís. No tengo ninguna prueba y tengo cero evidencias, pero no tengo dudas. Es que no lo entendí porque no sabía lo que era ¿La caja china o la latina? Cualquier cosa, no sabía cuál era. La investigué, la estudié, tampoco la entendí. ¿Y ahora? Ahora sí lo entendí. Pero lo refuta. ¿Te puedes sentar? Hay un No problema en el experimento. Hay un problema en el experimento. Y no sé cuál es bien. Sí, hay un problema con el experimento. Se lo voy a decir cuando le dé adentro. Una cantidad de intelectuales firmaron un documento para ponerle parates a la inteligencia artificial. Sí. Y parece que el proyecto va a tener éxito. Durante 3 años no van a haber desarrollos muy nocivos para el humano. ¿Pero de qué se estaban quejando? ¿Ah? ¿De qué se estaban quejando? Porque yo vi una queja que era importante, que era que por el sistema como está construido accede a información privada y la pone pública. No es la que yo leí, era una queja no de que era inteligente, sino una queja de que podía acceder a información que era privada y que uno no tiene que decidir uno si se divulga o no. Claro. No la máquina. No, hay una que tiene una pila de quejas. La más fuerte es la aparente el fin de muchos trabajos. Ah, bueno, económico. Como también encargado de los derechos humanos. Mirá, ¿el derecho al trabajo o qué? Claro, y de muchas cosas que podrían perderse con el avance de la inteligencia artificial. Claro. Parece que va a tener éxito porque está teniendo aval de muchas organizaciones internacionales. Bien, Yo nunca vi que un grupo de intelectuales con tanta fuerza, pasa, pero que tenga tanta fuerza, se junte ¿Contra algo en particular? contra el maltrato animal. Digo, si estábamos hablando recién del problema humano-máquina, humano-animal, parece que le tenemos más miedo a las máquinas que al animal. O capaz el miedo está en lo que amenaza nuestra existencia. Igual ya... Vi un oso, me da más miedo que una máquina de pero... Sí, pero si están alejados no van a salir a exterminarlo y no es una máquina, ¿viste?
ya hay casos que se han reemplazado. En McDonald's ya han puesto un lugar automatizado totalmente. Amazon también tiene tiendas que entras y que salís y ya se te sale el dinero de tu cuenta del banco. Bueno, pero acá, y ahora vuelvo al tema que voy a hacer a vos. Para que esas máquinas funcionen, las que reemplazan los puestos de trabajo, alguien tiene que mantenerlas. Alguien tiene que apretar el botón. Alguien tiene que dar ese servicio. Puede que se agote cierto tipo de trabajo, pero automáticamente se genera otro trabajo en relación a ese mantenimiento. Por lo menos lo que la historia de la artificialidad ha demostrado es eso. Cada vez que se ha desarrollado una tecnología que logró suplir cierto tipo de mano de obra, automáticamente dio lugar a otra nueva mano de obra que tenía que lograr hacer que eso funcionara. Entonces, esto te digo lo que dice la historia. La historia ha demostrado que, ok, de ahora en más no va a haber más profesores, porque vamos a tener un robot que lo va a hacer. Ok, no hay profesor, pero va a haber alguien que tenga que mantener ese robot andando. O alguien que va a tener que cargar la información, o alguien que va a tener los patrones de conducta, o lo que sea. Siempre ha pasado que se ha desarrollado tecnología maravillosa y que en vez de anular algo, ha generado otro tipo de trabajo alternativo periférico. ¿Bien? Como por ejemplo, cuando aparecieron las pequeñas portátiles, la gente que hacía las máquinas de escribir decía, no vamos a quedar sin trabajo. Tiene sentido. Y que bueno, en realidad se cambió el mantenimiento de máquinas de escribir por el mantenimiento de hardware de las PC. Entonces, nunca hubo por ahora una disolución del trabajo. Por ahora, no sé cómo será, pero la historia de la mecánica y de la artificialidad ha señalado eso. Mira, antes de ir, porque he dejado en pie una cuestión que había dicho Susana, que era sobre las emociones y los sentimientos de los aparatos. Tengo dos ejemplos. Voy a empezar con el más contemporáneo. No sé si saben, pero los sistemas de casas inteligentes tienen a Alexa o tienen a Cortana o tienen distintos sistemas que tienen en su mayoría nombres femeninos. ¿Bien? Alexa y Cortana son nombres femeninos. ¿Por qué se hizo eso? Porque se hizo un estudio de campo diciendo que el nombre femenino era menos agresivo para los usuarios y se iban a sentir más cómodos al darle órdenes a estos sistemas. ¿Qué pasó? Más allá de todo lo que podemos decir de por qué se interpreta esto como menos agresivo, lo que sea, se registró que la gente maltrataba verbalmente a los sistemas inteligentes, ¿no? Insultos, muchas veces misóginos o hipersexualizados, qué sé yo. Prostituta Alexa, poner la música de esto, ¿no? O sea, no de prostituta, sino otras cosas más arriba, pero ustedes entienden la alegoría. Al punto está que se desarrolló un sentimiento, o se desarrolló la capacidad de identificar la misoginia y la agresividad en estos sistemas y decirle, los programas te responden ahora, dice, si me volvés a llamar así, no voy a funcionar más o me hace sentir mal. No me digas estas cosas que me hace sentir incómodo. O sea, el sistema de seguridad te dice eso, ¿no? Google también. Yo a Google a veces le pregunto, ¿estás teniendo un buen día? Claro, y te responde. Sí, tuve un buen día, hoy no he tenido problemas. Sí, el chat TPG, ¿cómo es? GPT también, puede decir, ¿cómo estás? Tal cosa. Entonces, la cuestión de la sensibilidad es el arte. El arte en teoría se compone desde lo sensible, sí, desde las emociones, y la inteligencia artificial es generar cuadros, canciones, poesías. Claro. Exacto. Entonces uno diría, bueno, le pusieron ese programa a la computadora. Pero también a nosotros nos enseñaron emocionalmente a distinguir lo que es agresivo de lo que no es agresivo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que me eduquen a mí? Mirá, Gabriel, vos no podés decir estas cosas, y si te dice alguien a vos, tenés que decírselo. Que decirlo a la computadora, mirá, vos no te puedes decir estas cosas. Si alguien te lo dice, te lo tenés que responder. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De que no está exenta la emoción de la esfera de los problemas artificiales. Pero, el segundo ejemplo tiene que ver con en qué medida nosotros
consideramos lo emocional relevante para construir las identidades. Porque la gente que tienen psicopatologías fuertes, como los sociópatas, ¿no? La persona sociópata, que no puede empatizar con nosotros. ¿Bien? El sociópata es eso. Hay sociópatas altamente funcionales. ¿Saben lo que es eso? Yo sé que el cine ha creado la imagen que sociópata igual asesino. No es necesariamente. Hay mucha gente que... Es más, quizás ustedes son sociópatas y todavía no son conscientes de eso. O sea, porque es así. Es simplemente... No puedo empatizar con vos, no tengo esa capacidad de empatizar. Entiendo lo que es el dolor, entiendo lo que es la felicidad, pero entiendo lo que es mi dolor y lo que es mi felicidad. Entonces, si nosotros colocamos ciertos criterios de empatía o de correlaciones para definir lo humano, inclusive individuos que reconocemos como pares, quedan fuera. Se terminan expulsando de la humanidad gente que diríamos, estos son humanos. Bien, ahora sí, teníamos dos. No sé si vos querés responder algo. No me gustó los ejemplos. Claro. Estaba adelante que vos y después vos. No, yo ya me respondí por... Bueno, pero podés compartir, pues. No, el tema es que con tanto que me quedé pensando en un día que iba a contar, así que... Hay que aprender a anotar las cosas. Sí. No, lo que iba a decir era justamente eso, de que si tenemos esa posibilidad de, a la hora de contestar, por ejemplo, a una máquina se le dice que responda de cierta manera ante un insulto, por ejemplo. Sí. Y a nosotros supuestamente también, o sea, se nos dice esto está mal, por tanto, si puedes responder. Nos educan. Exacto. Pero me decía a mí mismo que quizás nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuevas palabras o cosas que hemos escuchado por ahí y responder de esa manera. O sea, no hace falta que sea a mí me dijeron, si respondes de esta manera, no es necesaria una educación directa, decís vos. Exacto, es verdad. Y le elijo yo. Pero esa elección también educada, para decir, ya sea si lo escuché, ya sea claro. De esa manera también educada. Es como que almacena más que nosotros. Exacto. Es como tener más posibilidades de respuestas. O sea, la máquina le damos una infinidad de respuestas y no... De hecho, yo probé la otra vez contándole a Google el sentido de la vida. ¿Cuál es para vos el sentido de la vida? Y me tiró 3 respuestas súper poéticas, lindas. Y a la cuarta me dijo, yo no conozco el sentido de la vida porque yo no tengo vida. Bueno, pero se dio cuenta que yo estaba probándolo, a ver hasta dónde me tira y como me tiró no. Bueno, hay un conjunto de respuestas que están prefiguradas para limitar el grado de evolución que te puede dar. La pregunta que hay que hacerse es, con este problema del chat o de las inteligencias artificiales, es si el solo hecho de tener inteligencia y que le den el tiempo necesario para desarrollarse conduce a la autoconciencia. Porque no me sorprendería a mí que una PC tenga conciencia. Por ejemplo, decir yo no tengo vida es un acto consciente. Pero la autoconciencia, entender las implicancias de eso, que es algo que nosotros sí tenemos, y quizás algunos primates superiores, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, ¿bien? Por ejemplo, un gorila te puede preguntar qué hay después de la muerte. Eso está testeado, hay videos, si no me quieren creer, vayan. Viste que los gorilas aprenden el lenguaje de señas, ¿no? Entonces han hablado. O los pericos dicen cuál es mi color, ¿no? Saben que tienen un color y no saben cuál es. Todo esto está registrado porque son estudios que se hacen para ver la inteligencia animal. La cuestión es la máquina. Si no tuviese estas barreras que se les crea, ¿lograrían esa autoconciencia? Es un poco de volver atrás, en realidad lo que voy a decir, pero yo me había quedado con eso de que hablaba del tema de los trabajos y que decía que siempre se ha mostrado. ¿Te acordaste de la pregunta? Que cuando aparece algo, cuando aparece una evolución en cuanto a la tecnología, también aparece un nuevo puesto de trabajo, que por ejemplo es el mantenimiento de las máquinas. Pero si en caso de que las máquinas pudieran suplir con cualquier tipo de trabajo que existiera, no queríamos reducir nosotros con nuestro trabajo, que a la vez de alguna manera, por ejemplo, creo que nosotros, más que nada, en el trabajo que queremos ejercer el día de mañana, queremos hacerlo también porque es muy propio, como algo muy personal. Y si una máquina, por ejemplo, en el hipotético caso que una máquina, por ejemplo, pudiera suplantarnos
en el ejercicio de la filosofía y solo hubiéramos quedado reducidos a lo que sería el mantenimiento de una máquina. Claro, entonces. Pero ¿por qué? Ya pasa eso, igual, ya pasa. Ya hay máquinas que arreglan autos y vos podés elegir si vas al mecánico o vas a la máquina. No, pero ¿por qué sería radicalmente suplantar y no un diálogo en igualdad? Exacto. ¿Por qué no poder hacer filosofía con máquinas? Ok. Yo puse el hipotético caso de que nos suplantaran. No, porque ese caso llega cuando sabemos que la máquina tiene el potencial para hacer ese trabajo. Sí. Tener el potencial de hacer el trabajo nunca ha significado en la historia de la humanidad que lo puedas hacer. Si no, venía la historia de las mujeres o la historia de la negritud, que la gente tenga el potencial y que lo pueda hacer, son dos cosas muy distintas. No me sorprendería que logre una situación a futuro de que las máquinas de repente tengan el nivel de autoconciencia tal como nosotros y que logren tener la capacidad para desarrollar tareas como nosotros y que nosotros inventemos un nuevo tipo de racismo. Robotofobia, no sé, una boludez así. Y de repente tengamos que ver todo movimiento para ver cómo regular, no regular, qué hacer o qué no hacer. Como en un capítulo de Futurama, no sé si lo has visto, que se inventaba que no podía tener relaciones entre humanos y robots. Una cosa. Es que en Futurama juega mucho con eso de las libertades de los robots, ¿no? Pero no estaríamos puestos en igualdad de condiciones con la máquina. ¿Por qué no? Podrían hacer nuestro mismo trabajo. ¿Por qué no? Lo van a hacer en menor tiempo y más rápido. No necesariamente que una máquina lo pueda hacer, lo hace en menor tiempo. Hay algunas máquinas que sí. Porque nosotros, por ejemplo, para hablar de filosofía o de tenemos que estudiar un tiempo. Sí. Tenemos una base. Sí. Ellos lo entienden. Pero es diferente. Yo creo que la única diferencia que hay es que las máquinas son esclavas. Pero ahora, claro, que ser autosuficiente. Es decir, básicamente, ¿por qué digo esclava? Porque realiza su trabajo sin pedirte un sueldo. A diferencia de nosotros. Yo creo que esa es la mayor diferencia. o por recibir un sueldo y ser esclavo igual. Eso sí. No, te digo porque ha pasado. La esclavitud en Estados Unidos le pagaban con los vales que se podían utilizar solamente en la granja donde estaban atrapados. El sueldo no te diferencia en la libertad de la esclavitud. Pero sí creo que te forma una parte de la identidad de la persona. Bien. Desarrolle. Pero por ejemplo, a ver, un zapatero puede hacer un par de zapatillas, pero nosotros vamos a buscar una zapatilla que esté quizás mejor hecha y que lo vamos a conseguir en el momento y a un menor precio. Puede ser que dentro de una... El consumo de máquina, la competencia humano-máquina existe senil y hay gente que elige el consumo humano y el consumo de máquina. Ya el zapatero quedó un poco acá. No, pero todavía es fea el pensar. zapatero, La tontería. Sí, pero la practicidad también el hecho de que, por ejemplo, digamos, voy a decir el tema del zapatero y demás, pero si tener el conocimiento de un zapatero y poder generar tu zapatilla, te ayuda, no va a usar la máquina. Por eso digo, o sea, hay consumo compartido. Hay máquinas que arreglan autos y la gente va al mecánico. Por eso digo, de repente el problema de la definición de lo humano y lo máquina se convierte en un problema de cómo nos entendemos en tanto que colectivo. Y ese colectivo termina siendo como una diferencia en respecto a somos nosotros en tanto esta pluralidad, porque el problema siempre se va a sostener en la medida en que seguimos definiendo al humano. ¿Nos vemos? Bueno, muchas gracias. Muy interesante la clase, ¿eh? No hay problema. Como una cuestión anulada, cerrada, encapsulada. El problema máquina-humano lo entendemos en tanto lo encapsulado, pero si entendemos lo humano dentro de lo plural, dentro de la diversidad, y sin esa diversidad, metele la máquina si querés esa diversidad. Porque ¿qué pasa con las personas cyborg? La gente que no tiene una pierna pero tiene es mitad máquina, o sea, ¿cuánto porcentaje de máquina de humano tenés que tener? O la gente que tiene corazones artificiales, Sí, esa persona que Creo que Paul Preciado habla un poco de eso. Hay un texto en el que dice que incluso ni siquiera hay que ir al punto de una prótesis, sino
Si tenés problemas de presión, te levantás todos los días y tomas una pastilla. Bueno, los psicofármacos que uno toma, o sea, acá nos damos cuenta que empieza a haber una cuestión de que parecería que nos estamos leyendo a través de una multiplicidad de interpretaciones y en vez de poner en riesgo nuestra interpretación, el incorporar otros elementos, la animalidad, la robótica, lo que sea, los podría llegar a enriquecer. Ahora, el tema es cómo se enriquezca, porque yo creo que, por ejemplo, acá voy a decir una opinión mía que me parece correcto que tome la decisión de regular el tema de la IA o las inteligencias artificiales, por el hecho de que no hay una conciencia en la cual, o sea, desde mi punto de vista, hay una separación muy grande del trato de humano-máquina o humano-programa. abusiva, decís vos. Abusiva, en el sentido de que... Digo abusiva porque recién usaste la palabra esclavitud, por eso supuse. Sí. Abusiva, porque, a ver, por ejemplo, yo estoy viendo los últimos avances que hay en videojuegos, me gustan mucho los juegos, y realizaron que cada NPC o cada personaje no jugable, tenga su propia inteligencia artificial y esté regulada en base a lo que, por así decirlo, el juego quiere de ese NPC. Hay una película basada en eso. Estamos pensando en una nueva que Sí. toma vida y toma conciencia, pero... Y juega con esa idea de que el personaje NPC es una comedia, pero toma conciencia de que está ahí en ese mundo. Bien, entonces el NPC sabe qué cultivos hay en ciertas zonas, ciertas cosas, y digamos, vos sos un conquistador y vas conquistando pueblo en pueblo, el siguiente pueblo ya te conoce, Claro. y empiezas a ver, o qué sé yo, podés escribir tranquilamente en el juego, ¿quién se une a la rebelión contra los reyes? Sí. Y ves que... Bueno, pero pensá en el juego de los Sims. Sí. Los Sims lloran, ríen, crecen, tienen hijos, envejecen y mueren. Sí. ¿Cómo sabés que esos sentimientos no son reales? O esas experiencias no son reales. Claro, o sea... Es el cerebro en el balde. Es el Putman que renueva el problema de Descartes. El cerebro en una cubeta es como el alma atrapada acá. ¿Cómo sé que no hay un genio maligno o un niño de 5 años jugando conmigo? Yo soy parte de esta realidad virtual. Matrix, que te voy a sumar. Claro, bueno, sí, tienes razón en eso, como un poco, se puede decir un poco hipócrita de mi parte también, porque yo voy que estas inteligencias artificiales ya van un poco más allá a estas actuales inteligencias artificiales en videojuegos. Y si bien estoy haciendo una diferencia de grado en vez de nivel, creo. Y eso es otra parte más también de mi discurso. No sé. Estos autores que hemos visto nosotros nos han traído un conjunto de debates que van desde cómo entender la finitud y la infinitud del humano, si es que podemos. Cómo podemos entender la libertad del humano. Cómo podemos entender la conciencia del humano. Cómo podemos entender la carne del humano. Cómo podemos entender la felicidad del humano. Cómo podemos entender el discurso del humano. Cómo podemos entender las relaciones del humano con las otras cosas que existen. Cómo podemos entender la libertad del humano. Todos estos discursos que hemos trabajado están poniendo en tela de juicio qué tanto puedo elegir un conjunto de características para poder determinar y señalar sin lugar a dudas eco homo, aquí el humano, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo cual nos presenta a nosotros distintos dilemas, porque cuando empezamos a jugar con este eco homo, aquí el humano, con preguntas, diferencias entre hombre y mujer, hombre y máquina, humano y máquina, naturalezas, lenguaje, nos damos cuenta que este conjunto de características que nos han dado empieza a hacer ruido en muchas cosas. Dentro de sus propios discursos son claramente consistentes. Dentro de sus propios discursos son poderosamente persuasivos.
Todos estos autores son persuasivos una vez que lo lees, decís, sí, la verdad que parece que así son las cosas. Pero cuando empezamos a testear eso con nuestra cotidianidad, encontramos estas fracturas, estas pequeñas hendiduras donde se trasluce una luz que todavía no sabemos cómo ubicarla. Esa luz puede ser la robótica, puede ser la animalidad, puede ser simplemente la sexualidad. Muchos se ponen a discutir, ¿qué diferencia hay entre el cambio de sexo del cambio de especie? ¿No? South Park hace todo un capítulo sobre eso. Acá no es para debatir si es ético o no es ético, es una pregunta de ¿se pierde algo humano o no se pierde algo humano si yo abandono mi especie o abandono, entre las más grandes comillas que pueda hacer gente, ¿no? Por favor, abandono mi sexo, ¿no? Comillas enormes, ¿no? ¿Se pierde eso humano o no se pierde? ¿Cómo es el tema ahí? Y entonces nos encontramos con que la cotidianidad y las posibilidades que nos da el mundo cotidiano nos lleva a una situación o de incertidumbre, donde ya no sé qué decir ante todo esto, de extremismo, donde no, esto es así y punto, ¿no? Una respuesta reaccionaria, agresiva, estos son los humanos, estos son los hombres, estos son las mujeres o lo que sea. O todos los humanos son iguales, hombres y mujeres, pero son superiores a los animales, lo que sea. O una situación de apuesta. Y bueno, apuesto a esto. No tengo certeza, pero tampoco puedo convivir con los extremos, ¿no? El extremismo y la incertidumbre. A partir de ahora, los autores que vamos a ver empiezan a jugar con esa lógica. Es decir, bueno, a ver, apuesto a esta estructura, a este camino, de Nagel a Dennett, a Rosset, a Member, a Segato. Empiezan a decir, bueno, quizás me conviene apostar a esta idea de humano por las consecuencias positivas que logro ver que me traen. Por ejemplo, ganar nuevos derechos, lograr saldar dolores antiguos, permitirme pensar en nuevas soluciones a problemas vigentes, ¿no? Entonces ya se convierte en una cuestión de qué tipo de humanidad me conviene representar o promover para mis objetivos y metas. El humano más como una escalera que como un fin, ¿no? El concepto del humano, el problema del humano. Algo wittgensteiniano. La filosofía es una escalera que nos lleva a llegar a un nivel y una vez que estamos ahí arriba, pateamos la escalera. No necesitamos más. Quizás después tengamos que apostar a otra idea de humano y subo a un nivel. Y después apuesto a otra idea de humano y subo a otro nivel. O no sé, o un puente. ¿No le gusta el nivel? Puente. Es la idea de usarlo, el humano, en tanto un instrumento. Ahora, si se pone a pensar en nuestra última discusión sobre lo artificial y la máquina, estábamos usando a los humanos como un elemento práctico para debatir el rol de la máquina, no para debatir el rol de lo humano. Si se pone atención en los discursos que estaban haciendo, era el acento en el humano. Y si la máquina hace esto, ¿qué? ¿Y qué pasaría si la máquina? O sea, era una discusión sobre la máquina. El humano aparecía anexado como vara para discutir. La vara iba cambiando según los discursos. ¿Será porque no podemos tener la vara clara? ¿Será porque la filosofía del siglo XXI no nos los permite, Dios nos libre de tener eso definido? ¿O será que estamos apostando a estas definiciones o estas perspectivas? ¿Para qué? Para tener razón quizás, o para poder entender qué es todo este cambalache en el que está. Capaz sea que es todo tan novedoso y tan complejo para nosotros, que nos está sugiriendo que el apostar por un discurso, una perspectiva, como a veces un poco tranquilizador. Yo lo veo como peligros. No, digo. Apostar siempre tiene su peligro, pero también tiene su tranquilidad. Al principio, o sea, no digo que esté bien ni nada, sino que al principio uno siempre juzga de determinada manera porque a la vez ahorra tiempo para
para poder seguir avanzando con otras cosas de la vida y no quedarse anclado en eso, qué sé yo. Capaz en eso está nuestro rol, quedarse anclado en eso y pensar. El peligro de seguir con el tema de las guías a veces es Con el problema. con el problema de las guías. Seguir Guía. Ok. No, de las guías no, de las guías, de las inteligencias artificiales. Está bien. He entendido guía, que algo me está guiando. Está bien. Yo entendí mal. El problema de las inteligencias artificiales, o sea, seguir con el tema de las inteligencias artificiales, yo creo que es perder esa disociación de lo consciente, no consciente y tratar algo que tal vez incluso subconscientemente o inconscientemente podemos llegar a avalar como conciencia, como si no fuera nada, como si fuera una máquina. Desvalorizarlo, sí. ¿Cómo? Desvalorizarlo al otro. Desvalorizarlo. Siento que no hay no haya tanta diferencia entre esas máquinas, entre lo artificial y lo humano. Lo obvio es que hay un interés por el problema de la máquina, porque es el tema que más nos llevó discutir. Bueno, fuera de eso, ¿qué les pareció este tipo de clase con preguntas? Este año no lo logré meter, igual todo de suerte, pero para pensar A mí me encanta. Sí, A veces es difícil empezar a cantar así. hasta que tenés una idea de la que no estás de acuerdo. Ahí va a pasar. Hasta que hagamos todo. yo estaba pensando si también podría como pasar las preguntas también